En Stocks arrancamos el programa como siempre poniendo el foco sobre las grandes claves que debemos vigilar a lo largo de la tarde y en este caso pues como colofón final a una semana marcada por las turbulencias bancarias vamos a tener que poner la mirada primero en Credit Suisse y también en Silicon Valley Bank. Después ya procederemos a hablar un poquito en clave geopolítica de cuáles son las novedades y sobre todo interesante la visita de Xi Jinping a Moscú la semana que viene, ese encuentro que va a tener el lunes y el martes también entre ambos mandatarios y por último los temores cada vez más exacerbados por parte de la OTAN y de la Unión Europea de un posible nuevo ataque a las infraestructuras energéticas críticas del viejo continente. Pero como decimos, vamos a empezar primero con los bancos. Nueva sesión de volatilidad para Credit Suisse. El banco, estamos viendo cómo vuelve a caer con fuerza en bolsa después de sufrir nuevas salidas de dinero. Y atención, porque estas salidas de capital son solo un nuevo factor de todos los que ya están detrás de la desconfianza de clientes e inversores en Credit Suisse. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora: ¿es esta la gota que termina de colmar el vaso o podría el vaso tolerar alguna gota más? Tras años de escándalos, los últimos números rojos, el mensaje de su mayor accionista diciendo que no invertirá más en la empresa. Después de todo eso, ¿qué más puede soportar Credit Suisse? Como decimos, lo último son esas salidas netas de más de 200 millones de dólares de sus fondos administrados en Estados Unidos y en Europa después del 13 de marzo. Así lo ha revelado este viernes Morningstar Direct. Antes del 13 de marzo, cuando se desataron esas turbulencias después de la caída de Silicon Valley Bank en Estados Unidos, los más de 300 fondos administrados por el banco suizo habían disfrutado de una entrada neta estimada de 4 millones de dólares. Sin embargo, desde el 14 de marzo hasta ahora, la cantidad total neta de dinero retirado y que fluyó hacia estos fondos ha sido negativa en 205 millones de dólares. No contamos con datos más allá del 15 de marzo, así que esa cifra podría aumentar. Pero como decimos, esta no tiene por qué ser necesariamente la última gota en colmar el vaso. Mucho se ha hablado sobre que el final de Credit Suisse podría estar en una adquisición. Recordemos, grandes firmas de la talla de JP Morgan han abordado esa cuestión. Y uno de los nombres que más ha sonado ha sido el de UBS. Bien, pues podríamos decir que se ha producido cierto desencuentro bastante interesante entre estos dos eternos rivales. UBS no quiere comprar Credit Suisse, pero es que Credit Suisse tampoco quiere ser adquirida por UBS. Ambas entidades se oponen a un matrimonio de conveniencia en un momento en el que el gobierno de Suiza estudia todos los posibles escenarios para una unión orquestada. Como decimos, un matrimonio de conveniencia. Sin embargo, tanto UBS como Credit Suisse ven una absorción como posible medida de último recurso. UBS, antes de pensar en una adquisición de Credit Suisse, la verdad es que prefiere enfocarse en su propia estrategia. Así que se muestra bastante reacio a asumir riesgos relacionados con su rival. Como decimos, JP Morgan ha sido uno de los que más ha apostado por esa absorción, una absorción de Credit Suisse por parte de UBS. UBS, desde luego, es el nombre que más suena en la quiniela. Veremos hasta qué punto podría hacerse eso realidad. Credit Suisse, de todas formas, también podría llevar a cabo una escisión en la que el negocio de gestión de patrimonios iría o bien a UBS o a otro comprador que pueda surgir. Y de esta forma, la unidad suiza se separaría como una nueva entidad para proteger los depósitos suizos y las operaciones de gestión de activos y banca de inversión o bien se venderían o se separarían. Sin embargo, las objeciones a un posible acuerdo pues van más allá de este desencuentro entre Credit Suisse y UBS. Es más, el gobierno suizo también está preocupado por la pérdida de puestos de trabajo que podría suponer la combinación de ambas compañías. Sin embargo, preferiría una solución suiza, si fuera posible, a la situación que tenemos en estos momentos.